usted? Buenas tardes. Esto es en miércoles que nos encontramos, en miércoles que conversamos. Hoy vamos a hablar con Alfonso Zárate. Sea usted lo recuerde, Alfonso fue durante mucho tiempo analista político en esta misma emisora, en 88.1. Fue un intelectual que en 1994 levantó la voz para evitar el choque de trenes, participó en aquello que se llamó el Grupo San Ángel. Muchos muchachos que hoy hacen política, toman las calles, no habían nacido entonces y sin embargo hay que decir que un ciclo político comenzó entonces y hay que ver si en estos años ha concluido o se ha revitalizado. Él escribió recientemente un texto, La generación de 1994, que marcó la historia. Le he pedido que venga a hablarnos justamente pues, de estas dos décadas de transformaciones en nuestro país. Muchísimas gracias, Alfonso Zárate, por acompañarnos. Lo anuncié hace un momento. Alfonso, bienvenido. Honradísimo. Es un gusto estar aquí. Encantado. Alfonso, pues déjame comenzar diciendo lo que pienso desde hace muchos años. Hiciste escuela en esto de tomar el micrófono en la radio, de hacer análisis, de ponerle tono, de ponerle argumento. Aquellas mesas con Gutiérrez Vivó marcaron historia en el análisis mexicano. Entonces, si no te importa, dado que justamente corría por estas ondas hercianas también, que nos traigas a la memoria aquello que ocurría en los años 90. ¿Cómo era el debate? ¿Cómo llegaste a esas mesas? ¿Quiénes llegaron? ¿Cómo empezaron a cambiar el tono de la relación con el poder? ¿Y cómo se comportó el poder cuando empezó a escuchar críticas fuertes como las que se hacían en ese programa y hacías tú particularmente? Yo creo que para mí fue una experiencia formidable. Empezaría por cómo llegué. Recuerdo que una ocasión Alicia Ibargüengoitia, que era directora de planeación de Inforred, me preguntó si le aceptaba una tomada de té con mucho gusto. Y entonces me preguntó si conocía la mesa política. Le dije sí. ¿Podría participar en una mesa? Le dije, depende del tema. Si es un tema que yo creo que conozco, con mucho gusto. ¿Es tal tema? Sí. Acepté y fui a la mesa. A la siguiente semana, Alicia me volvió a buscar y me preguntó si iría a una segunda mesa. Volví a preguntarle cuál era el tema, me dijo cuál era el tema, acepté y a la tercera semana me hizo la invitación formal para incorporarme a la mesa. ¿Qué año era aquel, Alfonso? 96, era exactamente 1996 y debo decir que la mesa fue un fenómeno por muchas razones. Primero porque Gutiérrez Vivó de alguna forma instaló un nuevo estilo de hacer periodismo y yo creo que él tiene mucho que ver con la radio hablada. Es decir, antes de Gutiérrez Vivó la mayoría de las estaciones eran estaciones musicales, pero él impone la radio hablada y sus mesas eran formidables. La mesa social, la mesa económica, la mesa política, la mesa que tenía con Ikram Antaki. Entonces él iba abordando temas muy, muy diversos y en el caso de la mesa política... ¿Quiénes estuvieron, Alfonso? Porque a ver, tú estuviste casi del principio a final en esa mesa, te volviste una suerte de anfitrión de esa mesa. Sí, yo creo que ahí Gutiérrez Vivó fue muy, muy generoso conmigo en el sentido de invitarme de manera permanente, incluso en algunos ejercicios muy imaginativos. Recuerdo, por ejemplo, el examen a los candidatos presidenciales. Que fue la primera vez que los candidatos se sometían a un examen en lo económico, en lo político, en lo social. Ahí me tocó, por ejemplo, examinar 2 horas a Vicente Fox, a Francisco Labastida y a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Te acuerdas de las calificaciones? Sí. ¿Cómo los calificaste? Del 1 al 10 a cada uno. Yo diría, por ejemplo, que era una experiencia de radio. Entonces, Francisco Labastida llegó muy preparado con un tarjetero con orden alfabético. De tal manera que él estaba consciente de que podía recurrir a sus apuntes y se demostró, digamos, el candidato más sólido, más informado. En el caso de Vicente Fox, quien lo tarjeteaba era Marta. Marta Sagún estaba detrás y cuando había alguna pregunta le pasaba una tarjeta para responder. Recuerdo un episodio, al final de la entrevista con Fox, Gutiérrez Vivó decidió abrir el micrófono. Y entró la llamada de un muchacho que dijo, yo quiero preguntarle, señor Fox, ¿cuál será su relación con aquellos que somos diferentes? Para ser más claro,
¿cuál será su actitud respecto a quienes somos gays? Y entonces Fox dijo, de absoluto respeto, pero yo he hecho mi tarea. Y entonces le dije, perdón, señor Fox, pero yo tengo aquí esta entrevista en el diario AM, en donde le preguntan su opinión Jaime de León, cuando él de estaba León. en Guanajuato. Así es, y entonces le preguntan su opinión de los homosexuales, y usted textualmente dice, son una aberración de la naturaleza. Entonces, claro, lo sacudí porque no esperaba que yo sacara esa referencia, y dijo, pero seré respetuoso. Y en el caso de Cuauhtémoc, Hizo campaña contra la Bastida, pues insinuando la vestida, digamos, vocación sexual que él sí, no consideraba aceptable. así es. Y después, en el caso del ingeniero Cárdenas, yo diría que me daba ternura porque llegó desprovisto de todo. No traía una pluma, no traía una tarjeta, no traía nada. Entonces lo sentí indefenso. Es decir, no preparado para lo que era un examen al candidato. Así que yo calificaría, digamos, a lo mejor en 8.5 a la Bastida, en 7 a Fox y en 6.5 al ingeniero Cárdenas. Pero, Ricardo, es importante decir también que, a diferencia de lo que prevalecía en el país, ese era un espacio de libertad. Yo recuerdo cuando empecé a tocar lo intocable, es decir, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, y mientras yo hablaba, observaba a Gutiérrez Vivó y veía que no se le movía ni una pestaña. Después me enteré, no por Gutiérrez Vivó, sino por el dueño de Inforred, de Clemente Serna Alvear, la manera en que él resistía las presiones. Entonces, Clemente Serna decía, teníamos un programa de esta naturaleza y venía la llamada de Manuel Bartlett. Y entonces una llamada intimidatoria. Y yo le respondía, decía Serna, Manuel, si lo que tú me estás diciendo es que si brincamos el margen de la ley nos vas a fregar, lo entiendo. Pero si lo que me estás diciendo es que aunque no brinquemos la ley, si es algo que les incomoda, me van a fregar, entonces me voy a defender. Así que yo creo que el mérito de la valentía de todo esto no fue solo Gutiérrez Vivó, sino que hubo un empresario detrás que resistió las presiones. Ahora, 96 estás a un año de que el México homogéneo de un vuelco. Es decir, la elección de 97 transformó la historia de este país porque la pluralidad que ya venía expresándose en los territorios llegó a la Cámara de Diputados. Y en ese momento se requerían voces que pudieran descifrar lo que estaba pasando, trazar las nuevas fronteras, los nuevos límites, no solamente los legales. Y ese debate, ese análisis, ayudó al trazado de esos límites, ayudó a traducir, a entregarle al auditorio mejores explicaciones. Sí, yo recuerdo un elogio que hizo de mí Gutiérrez Vivó en una cena de fin de año. Me dijo que yo le había aportado densidad a la mesa política. Y yo le dije, yo no dudo de que mis compañeros de mesa sean más inteligentes que yo, más preparados. La única diferencia quizá es que no son más profesionales. Y refiero a una anécdota. Vamos a una mesa en donde el tema tenía como génesis el maximatum. Y yo desarrollé desde mis días en el CIDE un pequeño esquema metodológico que aplicaba y que sigo aplicando en mi análisis político. Es un decálogo, pero muy sencillo, en donde digo, el abordaje de un tema reclama el análisis de su génesis, ¿no? La contextualización histórica, porque no emergen de la noche a la mañana, tienen raíz. En segundo lugar, el análisis del escenario, el espacio geográfico en el que tiene lugar el acontecimiento, con la información económica, social, política, cultural, en fin, de ese escenario. Luego, el análisis de los entornos que influyen sobre el acontecimiento, el entorno regional, el entorno nacional, el entorno internacional, y así sucesivamente. Entonces, así me preparaba siempre, y así me preparé para esa mesa. Cuando se toca el tema histórico, Gutiérrez Vivó le pasa la palabra a Lorenzo Meyer, y Lorenzo lo toca un poco superficial. Y cuando me toca a mí, entro con un poquito más de detalle a lo histórico
Y saliendo del programa le digo a Lorenzo Meyer, Lorenzo, yo sé más historia que tú, porque yo estudio a Lorenzo Meyer. Entonces, tú escribiste el libro hace 20 años, pero no lo releíste, yo lo releí anoche. Entonces, digamos, eso... ¿Qué hizo Lorenzo Meyer? ¿Qué hizo el Bueno, maestro? se rió porque realmente pues, era un elogio. Ahora, como lo acabas de advertir, hiciste carrera académica. Recuerdo que producías una carpeta púrpura, si no me acuerdo, ¿ese era el No, color? fíjate qué interesante eso. Cuando yo llego al CIDE como director de estudios políticos, este departamento no tenía una carta. Y era el colmo porque Es una publicación. Así es. Estaba la Carta Economía Mexicana, la Carta Economía de América Latina, estaba Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana, pero estudios políticos no tenía. Entonces, yo me doy a la tarea de reorganizar el departamento para que tengamos una publicación de coyuntura. Y esa tarea nos llevó 2 años, porque era asignar a cada uno de los investigadores un tema en donde se convirtiera en un estudioso experto, digamos, presidencialismo, desde postrimerías del porfiriato hasta ese momento que era la década de los 80, sindicalismo, partidos políticos, etcétera. Cuando terminamos este ejercicio y sacamos el número 0 de Política Mexicana, se distribuye en la comunidad académica con una muy buena reacción, pero el presidente del CIDE no acepta que se publique. En ese momento es Carrillo Arronte. Carrillo Arronte. Muy vinculado en ese momento al régimen y concretamente al PRI, a Salinas de Gortari. Y a Salinas. Sí, él venía de ser secretario, creo que se llamaba de ideología o algo así, en el PRI. Y no le gusta la carta. No solamente no le gusta, sino que prohíbe su publicación con un argumento. No me voy a confrontar con Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación. Entonces yo le dije, Ricardo, somos una institución académica, ¿por qué tenemos que pedirle permiso a Gobernación? No hubo forma. Entonces, cuando yo dejo el CIDE y formo la consultoría, Grupo Consultor Interdisciplinario, dije, ahora hacemos esa publicación y ya no tenemos que pedirle permiso a nadie, y es Carta de Política Mexicana. Y esa carta, Alfonso, generó, digamos, mucha demanda. O sea, yo le recuerdo a muchos actores políticos Sí. que querían leerla y querían estar reflejados en esa carta. Mira, los años no han pasado tanto, pero ese sí es un episodio, ahora es la época de las redes. Pero fíjate, Ricardo, por ejemplo, en el libro que estoy presentando, yo fui, digamos, muy disciplinado en ir tomando nota de cada una de las sesiones. Y mis notas de las sesiones del grupo sumaban... Ahora hablaremos del Grupo San Ángel. Del Grupo San Ángel, constituían más o menos 85 páginas en mi computadora. Cuando decidí convertirlas en libro, decía, sí, pero para el lector lo importante será en qué contexto se estaba dando estas sesiones. Y entonces recurrí a Carta de Política Mexicana de hace 25 años. Ahí tomas una decisión que es complicada, pasar de la academia a la divulgación de argumentos académicos, que es un poco lo que hace el análisis. Y no es la misma vocación. ¿Cómo te sentiste en este ejercicio de divulgador? Porque además, vuelvo a lo mismo, fuiste pionero en ese tránsito. Yo creo que con una fortaleza que me daba el tránsito por la academia. Entonces, esa construcción metodológica que me servía en aquellos años del CIDE para dictaminar los artículos, los ensayos de mis compañeros, me permitió después que esa misma metodología sustentara nuestros análisis y también en la fase de consultoría. Y yo sigo pensando, inclusive cuando me encuentro algún joven que está estudiando un determinado tema o que va a hacer una tesis de licenciatura o de maestría, recomendarles el guión y decirle, mira, yo creo que si respetas estos elementos, le vas a dar mucho más riqueza a tu análisis. Es una época esa, Alfonso, en donde el periodismo ve con recelo a la academia y la Sí. academia al periodismo. Y tú hiciste este viaje, el análisis ya es un género periodístico. Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Aceptado el periodismo? ¿Cómo te sentiste rechazado en la academia? ¿Cómo viviste esa especie de Jano y Fronte que sufren o sufrimos los que nos dedicamos a una cosa y a la otra? Sí, yo creo que quizá la diferencia en mi caso, recuerdo mi primera experiencia
que fue en el 94 en televisión. Había un noticiero que se llamaba Punto por Punto y que coincidió con el nacimiento del grupo San Ángel. Y mi hijo Poncho, que estaba estudiando comunicación, me vio y me dijo: papá, creo que te va a ir bien en los medios porque tu manera de hablar es muy clara. Entonces, eres muy pedagógico. Y había otro elemento que me parece que me sigue acompañando y que la verdad yo lo hacía sin pensar, que era salpicar mis análisis con alguna historia, con alguna anécdota o con algún chiste. Entonces yo lo hacía sin pensar, hasta que un exalumno me dijo: ¿qué me llamaba la atención tuya? Tu formalidad absoluta, nunca faltabas a clase, llegabas a tiempo, en fin, pero enriquecías tus clases con estas anécdotas, bromas, en fin. Y yo en ese momento me di cuenta que lo hacía y dije: ¿por qué? La única explicación que le doy es que mi madre era muy dicharachera. Entonces, si le caía una visita de improviso, decía: ya me cayó el chahuizle. Y entonces yo creo que yo, que viví tantos años con mi madre, aprendí esa... La generación de 1994 que marcó la historia, Grupo San Ángel, este es un texto que acabas de publicar. Si no te importa, vamos a corte y de regreso nos volvemos unos años atrás para llegar a este momento clave, decían algunos, el del choque de trenes que se evitó, o que ustedes quizá evitaron. Contribuimos cuando menos. Vamos a corte, regresamos, no se vaya. Esto es La Octava Televisión, 88.1 en Grupo Radio Centro. Alfonso Zárate, gracias por acompañarnos. Ricardo, Este es el libro, luego vale la pena publicar libros porque te permiten abrir conversaciones sobre temas que antes están encapsulados. Creo que te tocaba a ti escribir la historia del Grupo San Ángel. Nadie mejor que tú podía narrarla, quizá por tu parsimonia, quizá por tu objetividad. Si, te lo voy a decir con franqueza, Jorge Castañeda me hubiera traído este libro, pues hubiera supuesto que era un libro biográfico, más bien autobiográfico. Aquí no estás tú y al mismo tiempo sí estás tú. Te pregunto la motivación. ¿Por qué en este momento de la historia mexicana recuperar al Grupo San Ángel como un libro, yo no sé si de historia o de actualidad? Las dos. Yo creo que cuando nace el grupo, yo tengo la disciplina de tomar nota. Si se asisto a una reunión interesante, a una conferencia, a un diálogo, tomo nota. Quizá porque de niño aprendí una frase que dice que la más pálida tinta es mejor que la más brillante memoria. Entonces yo anotaba. Así que en el caso del Grupo San Ángel, tuve la oportunidad de asistir a todas las sesiones excepto la primera. Entonces, en todas llevé un registro. No soy taquígrafo, de tal manera que en ocasiones anotaba la idea principal, no textual. En otras ocasiones sí recuperaba la idea textual. Y yo creo que en algún momento sentí que el grupo iba a marcar la historia. Es decir, que ese momento, hay que recordar 94 y yo diría inclusive 93, porque en mi opinión los acontecimientos gravísimos que vivió el país en aquellos meses empezaron en mayo de 93 con el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Entonces tienes el asesinato de un príncipe de la iglesia y unos meses después, el 1 de enero, el mismo momento en que México ingresaba al TLC, ya éramos parte de América del Norte, irrumpe de las Cañadas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en marzo asesinan a Luis Donaldo Colosio, en septiembre a José Francisco Ruiz Massieu, en el ínterin se secuestra a Alfredo Harp, presidente de Banamex, a Ángel Lozada, vicepresidente de Grupo Gigante. Entonces yo estaba consciente de que lo que estaba haciendo el Grupo San Ángel iba a tener un importante El Grupo impacto. San Ángel se reúne para acompañar, para modular, incluso para administrar esa crisis. Si nos cuentas el origen, insisto, hay muchos ¿Cómo no? Que nos están escuchando hoy que no habían nacido Claro. en esa fecha, o sea, ya es fecha histórica, digamos. ¿Quién los convoca? ¿Quién te lleva a ti? ¿Quiénes se sientan los primeros en esas mesas? ¿Cómo no? El grupo en
en lo que yo he podido hurgar, nace a partir de un artículo de Demetrio Sodi. Sodi publica en La Jornada, en el mes de abril de 94, un artículo en el que advierte la posibilidad del choque de trenes. Y yo creo que... La expresión del choque de trenes es suya. Es suya, es de Demetrio. Pero además, yo creo que se explica si tomamos en cuenta que la elección presidencial previa, la de 1988, había sido una elección, digamos, contaminada por el fraude. Conocemos la historia, este pequeño grupo que se separa del PRI, la Corriente Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Rodolfo González Guevara, Valero, ese pequeño grupo que parecía representar muy poco, se desprende del PRI y suma a una serie de grupúsculos, exdirigentes del CEU, extrotskistas, excomunistas, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y con eso basta para subir como espuma. Y con eso, y entonces le debaten al tú por tú al viejo aparato. Inclusive hay quien piensa que la elección la ganó el propio ingeniero Cárdenas. Así que en el 94 teníamos como referente el 88. Y además con candidatos, digamos, también muy fuertes, el ingeniero Cárdenas de nuevo y Diego Fernández de Ceballos. Así que la metáfora de Demetrio respecto al choque de trenes no estaba totalmente descarriada. ¿Puedo detenerte ahí un segundo? Pasado el tiempo yo he pensado si el peor choque de trenes no era el de una locomotora llamada Carlos Salinas de Gortari y otra locomotora llamada Ernesto Zedillo Ponce de León. Es decir, ahí se dio también un encontronazo que necesitaba amortiguadores. Sí, bárbaro. Entonces, a partir del artículo de Demetrio Sodi, no sé si una semana después o dos, Carlos Fuentes escribe en la misma jornada, recuperando esa idea y sugiriendo la pertinencia de que se constituyera un colectivo ciudadano, que tuviera representatividad, capacidad, respetabilidad para tratar de evitar lo que se veía venir como una crisis postelectoral. Entonces Fuentes hace el planteamiento y el presidente Salinas lo invita a platicar y le dice, me gusta mucho la idea, ojalá que la encaminen, que la lleven adelante. Y después se conoce, a través de distintas confidencias, de varias reuniones, incluso en Estados Unidos, en donde está Carlos Fuentes, está Lorenzo Meyer, Demetrio Sodi, Jorge Castañeda, y de allí ellos deciden echar a andar la propuesta. Alfonso, el Bester Gordillo juega un papel clave en el Grupo San Ángel. Cuéntanos cuál es su papel. Sí, yo creo en principio, por lo que me han platicado, que en el grupo que traduce la iniciativa de Fuentes, los personajes claves son Jorge Castañeda, Demetrio Sodi, yo diría en primer lugar, pero en un segundo plano, casi al mismo nivel, Adolfo Aguilar Sincer y el Bester Gordillo. Digamos que ellos son los que empiezan a convocar a este grupo diverso, plural. Hay que entender el México de hace 25 años. Es decir, hace 25 años el Bester Gordillo conducía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero lo estaba sacudiendo. Es decir, el sindicato, por cierto, es el único, es el primero que renuncia a la afiliación corporativa al PRI. Entonces, en aquellos días existía la afiliación corporativa y todos los empleados sindicalizados. Era vista como una democratizadora. Sí, entonces, digamos, hace cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo? Establece dentro del sindicato el Comité Nacional de Acción Política. Fíjate qué interesante diseño. Este Comité Nacional de Acción Política va a tener una representación de los partidos en los cuales militan los maestros. Entonces había un grupo del PRI, un grupo del PRD, todavía había del PPS, del Partido Acción Nacional, y su sindicato les dice, nosotros vamos a apoyar sus candidaturas, panistas, perredistas. Muy probablemente si no hubiera hecho eso, a la luz de la pluralidad política, el sindicato se hubiera roto.
Fue un acto. Pero, explícame una cosa, ¿por qué ese grupo que mencionas, ponos esos personajes, Aguilar Sincer, Jorge Castañeda, Sodi el Bester Gordillo, y la maestra Sodi, terminan siendo pues el grupo más influyente en la candidatura de Vicente Fox? Es decir, el grupo San Ángel en su ojiva se vuelve puntal de legitimidad para la candidatura del 2000. Sí, yo diría que la verdad es que desconozco quién invitó a Vicente Fox a participar en el grupo. Cuando yo he revisado mis 85 páginas de referencia y le doy búsqueda de Fox, encuentro 2 o 3 participaciones de Fox. Es decir, diría, con todo respeto, que Vicente Fox sobresalía por su estatura. Es decir, no por sus aportaciones, no por su contribución. Tenía una voz ronca también. Y la voz también. Yo he llegado a pensar que Fox fue un invento de Castañeda. Es decir, que Jorge llegó a pensar, este hombre tiene el perfil ranchero, antisolemne, que hace falta después del hartazgo con las viejas formas de los priistas. Entonces yo creo que sí, el grupo fue un punto de confluencia que favoreció esa candidatura, pero te comparto otra cosa interesante. Cuando yo termino el manuscrito, me acerco a varios miembros del grupo, a Tatiana Cloutier, a Demetrio Sodi, a Miguel Álvarez Gándara, a Eugenio Anguiano y al padre Gonzalo Ituarte. Entonces me acerco a cada uno de ellos con el propósito de decirles, échenle una revisada, si hay alguna omisión importante, si... ¿Tú con Tatiana Cloutier mantienes relación todos estos años? No, fíjate que no, lo hice ahora por el libro y además fue curioso, porque cuando yo le digo, oye Tatiana, te voy a mandar el manuscrito de el libro hoy que se cumplen 25 años, 25 años, sí Tatiana, son 25 años del grupo. Los otros compañeros tampoco tenían conciencia de que estábamos a 25 años. Entonces me dijo, oye, estoy hasta el gorro, pero ¿por qué no lo compartes con Manuel, mi hermano, y con Rebeca? Lo cual hice y fue muy útil, entre otras cosas, porque, por ejemplo, Rebeca me decía, cuando hablas del 88, está desdibujado mi padre, don Manuel Cloutier, que fue un actor importante, y dije, tienes toda la razón, revisé, corregí, mencioné su ayuno en el Ángel de la Independencia, pero cuando voy con Sodi me dice, estoy escribiendo mis memorias, y te voy a mandar unas notas sobre una cena muy simpática. Nos vamos a cenar al San Angelín, Carlos Fuentes con su esposa, con Silvia Lemus, Jorge Castañeda con su esposa, González Pedrero con Julieta Campos, Jorge Castañeda y yo. Y en un momento de la cena, Jorge dice, aquí está sentado el próximo presidente de la República. Y entonces Carlos Fuentes dice, tú, Enrique, a González Pedrero. Y González Pedrero dice, no, el grupo no se formó para eso, el grupo tiene otros propósitos. No, dice Castañeda, el próximo presidente serás tú, Carlos Fuentes. Y Fuentes, según la narración de Demetrio, dice, bueno, si la sociedad me lo pide. Bueno, ¿qué a propósito de esta anécdota? Que no faltaron voces que pensaban que si se daba el choque de trenes, se iba a anular la elección y que entonces el Congreso tendría que nombrar un presidente interino y que se podría hacer del Grupo San Ángel. Qué bueno. Pues termino, se nos acabó el tiempo, pero con última reflexión. Esos intelectuales que surgen en los 90, hoy son la generación que se va retirando. ¿Has visto llegar a una nueva generación tan potente como aquella? No, no lo siento así y es una pena. Yo diría, Ricardo, que incluso, no obstante la enorme distancia de acontecimientos entre 94 y hoy, si algo pareciera repetirse, es el clima de polarización política. El choque de trenes otra vez. El choque de trenes de nuevo, una sociedad muy polarizada, con mucho enojo, en donde hay una mayoría que respalda al presidente de manera acrítica, que son muy hostiles respecto a los que piensan distinto, y otro grupo que se siente intimidado. Acrítico y muy hostil. Las características de un lado y de otro se parecen. Se parecen, y entonces yo he llegado a pensar la pertinencia de que hubiera una iniciativa similar, de invitar a un colectivo de la sociedad a reflexionar,
a generar propuestas. ¿Por eso pones este libro ahora en librería? Sí, en gran Sí, medida. es una provocación para reflexionar sobre la Exactamente. mesa de en medio. Exactamente, yo creo que sí. Y el decir, se están creando distintos grupos, sobre todo partidistas, que yo creo que van a tener poco destino. Pero lo que sí creo que podría tener destino es un grupo de mexicanos que amen a México y que no quieran trabajar en contra de, sino a favor de este país que todos queremos. Vamos, Zárate, pues la verdad es que es un texto que hay que tomar, hay que leer con cuidado y que sí nos explica el presente. 25 años en la especie humana es nada, aunque pueda parecer tanto entre una generación y otra, nos explica muy bien lo que estamos viviendo. No sabes cuánto te agradezco esta conversación. A ti, Es Ricardo. una delicia y tengo que decir también un honor. No, para mí lo es. Alfonso, nos vamos a corte.